Muy buenos días, hermanos. Esperamos que Dios esté bendiciéndoles con sus múltiples bendiciones este hermoso domingo. Queremos agradecerles a todos ustedes por su amor para con la obra de Dios y para con el Seminario Bíblico Bautista en orar por nosotros y también mandar sus ofrendas para sostener la situación económica del seminario en la preparación de obreros para su mies. A causa de ustedes, hay muchos obreros ya sirviendo a Dios de tiempo completo, más de 1000 que han graduado del seminario. Ustedes tienen una parte en las vidas de ellos a consecuencia. Esperamos que sigan orando y que sigan apoyando al seminario. Si tiene jóvenes, matrimonios que tienen interés en prepararse para el servicio, y todos los siervos de Dios que les sirven de tiempo completo deben tener una preparación especial, igual como Cristo vio la necesidad de preparar a los apóstoles, enseñándoles y llamándoles aparte para enseñarles y adiestrarles en el ministerio a que Él les había llamado. Todo hoy queremos seguir con la enseñanza que habíamos comenzado hace varias semanas, la Biblia y el calvinismo. Esa va a ser la última lección en esta serie de lecciones, pero ya vimos que el calvinismo es una filosofía, no tanto una doctrina, pero una filosofía de doctrinas que fueron comenzados e interpretadas por Calvino durante la Reformación, y ha llegado pues a entrar en varias iglesias, no la mayoría, pero muchas iglesias se aferran a esta creencia, pero no creemos que sea bíblica. Y queremos ver la elección y la predestinación desde la perspectiva bíblica y no desde la perspectiva del Calvino, aunque tenemos que mencionar algunas cosas desde su perspectiva para ver la diferencia entre la Biblia y lo que él y sus seguidores le han enseñado. La elección y la predestinación en la Biblia no permea toda la palabra de Dios. Lo vemos en diferentes aspectos, pero principalmente cuando viene a la elección, a la predestinación, se encuentra en el Nuevo Testamento en dos lugares, en Romanos 8 y 9, que ya cubrimos, y Calvino y otros dicen que esto se refiere a la predestinación y elección a la salvación, pero notamos ya en los estudios bíblicos que Romanos 8 y 9 habla de la elección y predestinación con referencia a la nación Israel para ser una bendición a todas las familias de la tierra como consecuencia de la promesa que Dios hizo a Abraham y luego confirmó con Isaac y finalmente con Jacobo y a las 12 tribus de Israel, que en ellos iban a ser, o en Abraham y su simiente, a través de Isaac y Jacob, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y así ha sido. Y él dijo, el que te maldijere será maldecido, y el que te bendijere será bendecido. Y vemos que esto ha sido la verdad. Y luego lo encontramos también en el pasaje que vamos a usar hoy, el capítulo Efesios de la epístola a los Efesios de Pablo, desde el versículo 1 al versículo 23 del capítulo 1. Todo este capítulo, particularmente desde, pues todo este capítulo nos habla de de la elección y predestinación, pero no es para salvación como enseña Calvino. Habla de la elección y predestinación con referencia a los que ya son santos, ya son creyentes, a los que están en Cristo. Y entonces, en cuanto a la elección y predestinación, es en referencia a las bendiciones celestiales que Dios iba a dar y da a los que están en Cristo, a los creyentes. Cuando hablamos de la elección, notamos en la palabra de Dios que la elección necesita tres cosas. Necesita un origen de quien
originó la elección? Dios. Dios es el autor. No disputamos que la elección no se encuentra en la Biblia. Es bíblica la doctrina de elección, pero no es para salvación, es para las bendiciones en el Nuevo Testamento y con referencia a Israel en Romanos 8 y 9 para ser una bendición, y nosotros elegidos como creyentes en Cristo Jesús para recibir las bendiciones celestiales. Entonces la elección necesita un origen. Dios necesita un destino, el creyente al que cree, y un medio que es Cristo Jesús. Entonces Dios elige al creyente mediante Cristo para recibir las bendiciones que Él ha preparado para el creyente. Y la predestinación también necesita tres cosas: un autor, quien es Dios; un destino, que es el creyente; un propósito o meta que se desarrolla de acuerdo a su voluntad, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, la elección es de Dios, versículo 4 aquí en nuestro capítulo. Y entonces quiero leer los versículos del 3 al 5 y luego también el versículo 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos leyendo de Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego comienza, a consecuencia de estas bendiciones, a los creyentes, según el versículo 1, a los santos y fieles en Cristo. Entonces él dice: según nos escogió, hablando de la elección en él. La elección no es aparte de uno que está en Cristo. Uno que está fuera de Cristo no es elegido. Entonces uno que está en Cristo es elegido para recibir estas bendiciones de cuales él habla en el versículo 3. En él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego, saltando al versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Entonces, en el versículo 4 encontramos elección. Es para los creyentes. No para ser creyentes, sino para los creyentes. Ya son creyentes. En el versículo 8 habla de la predestinación, que también es para los creyentes. En él, hablando de Cristo, los que están en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, leí esos tres versículos porque en estos versículos encontramos la doctrina de la elección y también de la predestinación en el Nuevo Testamento, como la encontramos en Romanos 8 y 9, que allí la predestinación, la elección, tiene referencia a un pueblo, a una nación, no a individuales, y tampoco en cuanto a los que son salvos. Entonces, ahora encontramos la elección y la predestinación con referencia a los que estamos en Cristo, con referencia de recibir las bendiciones celestiales, toda bendición celestial en los lugares celestiales, pero en Cristo Jesús. Entonces, notamos aquí en estos tres versículos que la elección es de Dios. Dios es el originador, es el autor de la elección. Es una doctrina bíblica y es para los que están en Cristo. No es para los que todavía no han llegado a estar en Cristo, para los que van a ser salvos. Es para los que ya son salvos. Si no está en Cristo, no tiene elección. Si no está en Cristo, no hay predestinación. Aparte del hecho que los que creen en él ya son librados de la ira de Dios, y los que no creen en él ya están bajo la ira de Dios. Fuera de esto, no hay, pero no habla de elección en esto. Es simplemente la selección, lo que el hombre ha decidido con la invitación de Dios y con Cristo. Y es para los que están en Cristo. Así que Dios ha escogido o elegido a los que hemos creído en Cristo, los creyentes, para recibir en él toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según
el versículo 4 y el versículo 3. Entonces, cuando viene la predestinación, notamos en el versículo 5 que la predestinación, el versículo que leímos ahí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, notamos cuatro cosas con este versículo. El versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia también habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Entonces, ¿cuáles son las cuatro cosas? Que la predestinación es por el puro afecto de su voluntad. Es por la soberanía de Dios. Es por lo que Él decide. Es por lo que Él quiera. No por lo que queremos nosotros. Tú y yo no tenemos derecho de demandar de Dios nada. No podemos decidir por Dios. Él decide por sí mismo. Es soberano. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. En toda la predestinación es por el puro afecto, el puro amor de su voluntad. Él quiere predestinar algunas cosas que disfrutemos nosotros los creyentes. Es para los que hemos creído, según el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Entonces, para los que estamos en él, y es conforme a su propósito, versículos 5 y 8, y es según el designio de su voluntad. Entonces, elección, predestinación, es para los que estamos en Cristo. Entonces, notamos que en este capítulo encontramos la frase en Cristo, o un paralelo a esta frase 15 veces en este capítulo. Lo encontramos en el versículo 3 en Cristo. Lo encontramos en el versículo 4 en Cristo. Lo encontramos en el versículo déjame ver, el versículo 6 en el amado. En el versículo 5 por medio de Jesucristo. En el versículo 8 y 9 en sí mismo. Versículo 10 en Cristo. Versículo 11 en él a sí mismo. En el versículo 12 en Cristo. En el versículo 13 en él fuisteis sellados. Y luego en el versículo 15 en el Señor Jesús. En el versículo 17 de él o en él. En el versículo 18 él os ha llamado. En el versículo 19 para con nosotros los que creemos. Y luego versículo 20 en Cristo. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo podemos decir que Dios está eligiendo a uno a ser salvo cuando vemos en el contexto de ambos pasajes, particularmente hoy mismo en Efesios y también en Romanos, que él está hablando de una nación en Romanos? Aquí está hablando de los que ya hemos sido salvos, no lo que íbamos a ser salvos, pero los que hemos ya creído en Cristo Jesús. Entonces, aquí notamos que en cuanto a la elección, hay condiciones para la elección. Comienza en el versículo 4, dice, según nos escogió. Esta frase, según, nos habla de una condición que Dios ha puesto para ser escogido. ¿A quién escogió? A nosotros, los que ya somos salvos. En el versículo 1, los santos, los que estaban en la iglesia en Éfeso, que habían recibido la gracia y la paz de Dios, del Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces él nos bendijo en el versículo 3 a los que ya somos salvos. Toda la elección, la condición es según nos escogió, es según la condición. Hay que estar en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Él decidió antes de la fundación del mundo que los que iban a recibir a Cristo iban a ser bendecidos con toda bendición celestial. Propósito, nota en el versículo 3. El versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí no habla nada de salvación, sino el resultado para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces, el propósito de la lección aquí es para que al recibir las bendiciones celestiales, nosotros seamos santos y sin mancha, pero delante de ¿qué? Delante de Él. Entonces, esa es la elección. Y luego la predestinación. Aquí vamos a ver las 12 bendiciones con que Él ha bendecido a todos que estamos en Cristo. Número 1 se encuentra en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí, uno que ha creído en Cristo y es escogido por Dios en Cristo, entonces porque ha creído en Cristo, entonces va a experimentar el amor de Dios hasta su totalidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a conocer, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos el relato del amor de Dios manifestándose al mundo, pero el mundo no puede conocer, no puede entender las cosas espirituales, ni nosotros entendemos el amor de Dios hasta que hayamos creído en Cristo y luego llegamos a identificarnos con Pablo, quien dice que el amor de Dios es más alto que el cielo, más ancho que la tierra, más profundo del mar y más grande que nosotros podemos entender. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y al ser salvo, este amor es predestinado en nosotros para que lo experimentemos hasta lo máximo. Es lo que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, cuando Él dice que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Creo que es en Romanos capítulo 5. Pero no solamente nos ha predestinado a experimentar su amor hasta lo máximo, nos ha predestinado a ser hijos adoptados. Hijos llegamos a ser por recibir a Cristo, pero hijos adoptados es para los que ya somos salvos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Recibimos la adopción de hijos. La adopción de hijos es como Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán, Él le creó un ser totalmente maduro. Entonces, cuando Él nos adopta mediante la predestinación, Él nos hace hijos crecidos, hijos maduros, hijos con los derechos de un hijo, no cuando nace, que no puede hacer nada por sí mismo, pero uno que puede ejercer su voluntad con Dios, obedecerle, seguirle y ser de algo en Dios. Entonces, llegamos a ser hijos con todos los derechos y todos los privilegios de un hijo ya maduro que está heredando las cosas de su padre, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y eso también es por medio o en Cristo Jesús. Tiene que estar en Cristo para disfrutarlo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está la condición. Es por el puro afecto de su voluntad. Y luego la tercera cosa con que tiene que ver la predestinación, la tercera bendición celestial, es que somos aceptos. Antes de que nosotros éramos salvos, en el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en qué? En el amado. No somos aceptos porque somos buenos. No hay ninguno bueno, dice la palabra de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo sobre la tierra que haga el bien y no peca, dice la palabra de Dios. Pero Él nos acepta a pesar de nuestra inmundeza. Él nos acepta no a base de nuestros méritos, sino a base de los méritos de Cristo Jesús. Y Cristo es perfecto. Lo que nosotros no pudimos hacer, Cristo hizo por nosotros. Y entonces somos aceptos en el amado. Y como algunos han dicho, y yo lo digo también, cuando Él nos ve, ya no ve nuestros pecados.
aunque nos sentimos indignos, nos sentimos pecadores, porque andamos todavía en la carne y la carne no agrada a Dios. En Cristo Jesús somos declarados justos y sin pecado delante de Dios, delante de Él. Somos aceptos. Si Dios me acepta, entonces ¿por qué no puedo aceptar lo que Dios ha dicho acerca de mí, acerca de otros? Y luego tenemos otra cosa que tiene que ver con la predestinación, es redención. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención viene mediante la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de pecado, todo pecado. Y la Biblia dice, sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Tu sangre, mi sangre, no es suficiente. Tu sangre, mi sangre, está contaminada con el pecado que hemos cometido. Es sangre impuro, pero la sangre de Cristo es pura, sin mancha, sin mácula. Es sangre que es totalmente santa delante de Dios. Y Él la ofreció por nosotros sobre la cruz y luego en el cielo, sobre el altar de Dios, en el lugar santo en el cielo. Y la consecuencia de la redención por su sangre es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No lo merecemos. Y el perdón de pecados, la redención, es a consecuencia de la gracia de Dios, algo que no merecemos. Pero la redención es para los que estamos en Cristo. Es una de las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Y luego la predestinación tiene que ver con su voluntad. Él quiere que sepamos su voluntad, que hizo, versículo 8, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito o conformidad, aprobación, permiso, consentimiento, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en Cristo. Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida, pero tú y yo no podemos saber este plan hasta que estemos en Cristo. Por eso Él dice en sí mismo, en Cristo, y luego Él entonces nos puede revelar la voluntad que Él tiene para nuestras vidas en sí mismo. Igual como Él dijo a Jeremías, antes de que tú estabas en el vientre, yo te conocí y te había elegido. Él tenía un plan para Jeremías antes del nacimiento, igual como Él tiene para ti y para mí. Pero no vamos a saber este plan hasta que estemos en Cristo. Entonces Él predestina su voluntad para que la sepamos nosotros y tú. Pero no la vamos a saber si no estamos en Cristo. Y luego Él tiene una herencia preparada para nosotros. En Él asimismo tuvimos en el versículo 11 herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Para tener esta herencia tenemos que estar en Cristo. Tenemos que ser hijos adoptados. Tenemos que estar en Él a sí mismo. Porque igual como estamos en Él, la herencia está en Él. Y aparte de Él, no tenemos la herencia. Y un día, pues, la trompeta va a sonar y luego vamos a resucitarnos de esta tierra. Los muertos en Cristo van a ser resucitados, y los que estamos en Cristo y todavía quedamos vivos seremos transformados, seremos arrebatados al cielo para estar siempre para el Señor en nuevos cuerpos, para ir a un nuevo lugar que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, la herencia, Él dice, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, en Juan capítulo 14. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. De todo lo que tú y yo podemos comprar y heredar aquí en la tierra, no es nada a comparación con la herencia que Dios ha preparado para ti y para mí, que estamos en Cristo Jesús. Esto es predestinado y no se va a cambiar
bajo ninguna circunstancia por lo que hayamos o no hayamos hecho. Tenemos esta herencia reservada para nosotros en el cielo. Y luego la verdad, en Él también, notan, en Él, la verdad está en Él. Cristo dijo, yo soy la verdad. Pilato le preguntó, ¿qué es verdad? Entonces Cristo dijo, pues estás hablando con la verdad. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Es esencial que tú y yo, que todo el mundo oiga la verdad, porque la salvación está en la verdad, en Cristo, por medio de escuchar la verdad, el evangelio, que es el poder de Dios para nuestra salvación. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la verdad. La Biblia dice, el hombre natural no percibe, no puede conocer las cosas de Dios porque son espiritualmente discernidas y no puede conocer las cosas de Dios porque está en la carne, está ciego a esto. Entonces, tenemos la herencia, tenemos la verdad y tenemos seguridad. Dios ha predestinado seguridad para los que estamos en Cristo. Él, primeramente, el versículo 13 dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice que en el momento que creemos en Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestro ser y sella a nosotros para el día de la redención. Con razón, Cristo dijo, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede quitarles de la mano de Dios. Entonces tenemos el Espíritu Santo, estamos sellados por Él, estamos en la mano de Dios y nadie puede sacarnos de la mano de Dios. Tenemos vida eterna que nunca termina. Estamos seguros en Cristo Jesús. Por esto Juan escribió, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene la vida. Esta seguridad es para los que estamos en Cristo y es seguro y no va a cambiar porque está conforme a la voluntad de Dios. Y luego, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Él ha predestinado que seamos sus testigos. Él escogió a Pablo porque él le había, él tenía un plan para él. Él dice de Pablo, él es un vaso escogido para llevarme mi nombre delante de los gentiles. Y entonces tú y yo somos salvos por el testimonio de Pablo, que Dios le dio la responsabilidad de ser un testigo. Algunos dicen que no todos somos misioneros, no todos somos predicadores, no todos somos siervos de tiempo completo para el Señor, pero todos que hemos confiado en Cristo, Dios ha predestinado que seamos sus testigos. Él dice en Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es una ley de Dios que tú y yo seamos testigos. Y vemos en el tiempo de Cristo, los que confiaron en Cristo, lo primero que hicieron era buscar a sus hermanos, su familia y traerlos a Cristo para que ellos también lo creyeran. Y decían, mire, ven y ve, porque hemos hallado el Mesías de que nos hablaban los profetas. Y entonces debemos dar gracias por los que nos han contado la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego Él nos ha predestinado a conocer a Dios. Ahora podemos saber acerca de Dios. La Biblia dice en Salmo 19 que los cielos declaran la gloria. Podemos mirar los cielos y saber que hay un ser supremo. Podemos saber que hay un creador, pero no podemos conocerle por medio de la creación. La única manera que podemos conocerle es por conocer a Cristo, tenerle en nuestro corazón, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si no tenemos al Espíritu, no somos de Él, pero teniendo al Espíritu pertenecemos a Dios. ¿Que no sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Entonces
Ahora podemos conocer a Dios, no solamente saber acerca de Dios y saber estadísticas acerca de Dios y saber algo de la palabra de Dios, pero podemos conocerle, conociendo a un amigo y conociendo a nuestra familia. Son dos conocimientos muy distintos. Somos parte de la familia de Dios. Él quiere que le conozcamos íntimamente. Es por eso Pablo dijo, creo que es en el libro de Filipenses, Filipenses de esta manera, para que nosotros le conozcamos sus sufrimientos y su gloria y le conozcamos en este mundo. Pero luego nos ha predestinado para que tengamos esperanza en Cristo. Versículo 18, alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos una esperanza. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Tenemos la esperanza de estar con Él en la eternidad. Tenemos la esperanza de tener una nueva herencia con Él. Tenemos la esperanza de tener un nuevo hogar en el cielo. Tenemos la esperanza de estar con Él toda la eternidad. Tenemos la esperanza de escapar el juicio de Dios por causa de Cristo Jesús. Y entonces en 1 Tesalonicenses, los tesalonicenses tenían una esperanza, dice en el versículo 9, capítulo 1, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es la esperanza a que somos predestinados si estamos en Cristo Jesús. Y luego, por último, tenemos la esperanza de la resurrección. Dios ha predestinado a que todos los que creen en Cristo sean resucitados. La Biblia dice, el que oye mi palabra, cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida, y yo los resucitaré en el último día, dice la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 acerca de la resurrección que tenemos en Cristo, porque Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Justificados pues por Cristo tenemos paz para con Dios, y un día vamos a ser resucitados. Si Cristo tarda su venida, entonces tendremos que pasar por la muerte. Para la muerte, para el creyente, solamente es una sombra. No es una muerte eterna, es una sombra. Solamente pasamos por la sombra al otro lado donde está la gloria de Dios. ¿Y cuál es la supereminente y grandeza de su poder? Por el poder de Dios nos va a resucitar para con nosotros. Fíjense, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y notan, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, estamos esperando la adopción de nuestro cuerpo, que es la resurrección. Entonces, estas bendiciones celestiales están mencionados en estas partes. Entonces, hermano, aquí los dejamos. Y si todavía no has confiado en Cristo, todavía no te has depositado tu fe en Cristo, yo te invito a que lo hagas hoy. No puedes tener la vida eterna sin tener quien te ofrece la vida eterna, quien es la vida misma, y es Cristo Jesús. Y Él dice, al que oye mi palabra. Su palabra dice que tú y yo somos pecadores y no entrará en su cielo.
ni ninguna cosa inmunda, ninguna cosa pecaminosa. Pero Cristo vino, tomó tus pecados, mis pecados sobre sí, y fue cargado con nuestros pecados y luego fue hecho pecado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y allí mismo Él pagó la deuda que tú y yo tenemos con Dios. Y al recibirle a Él, puesto que Él no solamente pagó la deuda, pero muerto y sepultado, distanció nuestros pecados lejos de nosotros, pero resucitado. Entonces Él nos da la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, si le recibes, le invitas en tu corazón, hoy mismo puedes tener la vida eterna y tener la seguridad y estas bendiciones de que nosotros hablamos. Ninguna de estas bendiciones será tuya hasta que estés en Cristo. Y la única forma que tú puedes estar en Cristo es por recibirle. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron les dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Recíbele hoy, invítale en tu corazón, dile que crees que Él murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos. Y ahora mismo que crees que Él derramó su sangre por ti. Y ahora mismo estás confiando en Él y lo que Él hizo por ti, su obra para salvarte. Y ahora mismo tú te entregas tu alma y todo tu ser a Él. ¿Lo harás? Espero que sí. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.